Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Hoy vamos con algo diferente, con un género que quizás venga más a menudo a partir de ahora, la novela histórica. Hay muchos personajes de vidas extraordinarias en la España del siglo XVI que no tiene quien les cante en sus gestas. Seguro que te suena Urdaneta y, sin embargo, no me extrañaría que fuera la primera vez que oyeras el nombre de Juan Pablo de Carrión. Nuestro autor, Ángel Miranda Vicente, pone remedio al problema. Existen diferentes fuentes que nos hablan sobre este épico personaje, pero tiene una infancia cubierta de bruma, sin noticias verídicas sobre cómo fue su vida en esta etapa. Ángel da su propia versión de esta época, creando situaciones que se relacionan con ese futuro conocido y personajes que van enseñando la mayoría de las veces a golpes a nuestro Juan Pablo. El escritor tiene también el detalle de dejar al final del libro por escrito qué partes son invenciones suyas y cuáles están basadas en documentos históricos. A continuación voy a pasar a relatar este original libro que trata de acercarnos a este personaje tan complejo. Voy a hacer como en el libro de Stefan Zweig, manteniendo la primera persona y también ese vocabulario propio del siglo XVI que tanto nos recuerda, al menos a mí, al sin par Don Quijote. Sin más presentación, comenzamos. Querido lector, en este libro que tienes entre las manos procedo a contarte mi perra vida, que si Dios fuera justo habría de tener muchas menos páginas de las aquí escritas, pues mucho ha que debería haber muerto. Pero ya ves que en lugar de muerto, molido es como me encuentro. Si tuviera que definirme, lo haría como hombre de seso blando, pero voluntad inquebrantable, de poco pensar y mucho hacer. La diosa Fortuna quiso dar con mis maltrechos huesos en el fin del mundo, y allí habría de perderse mi recuerdo, pues desconocido me hallaba para el resto del mundo cristiano, si no me hubiese resuelto por escribir esta mi historia para poner remedio a tan injusta cuita. Con las presentaciones hechas, paso a relatar mi vida, paso por paso y palo tras palo, para que al final de ella seas tú el que pueda juzgar si la fortuna me fue justa. Se podría decir que mi destino cambió de forma brusca en la batalla de Villalar, en la que se enfrentó el 23 de abril de 1521 las fuerzas realistas partidarias del rey Carlos I capitaneadas por Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza, contra la revuelta comunera, con Padilla a la cabeza. En este segundo ejército, el que resultó cazado y exterminado para acabar con la rebelión, se encontraba mi padre, arrastrado al mismo por otro Velasco y amigo del desdichado, de nombre Antonio, que, pese a que se dijo comunero al principio, mudó de parecer y se pasó al bando realista justo a tiempo para salvar el pellejo. No tuvo tanta fortuna mi citado padre, que quedó bien muerto y yo, a la edad de 8 años, huérfano y bajo la tutela de la veleta Antonio. Como espíritu inquieto que llevo siendo desde que tengo recuerdo, acostumbraba, y aún ahora, a pesar de los palos recibidos, a meter las narices en situaciones que lo mismo me pueden dar un golpe de fortuna o, más probablemente, acabar conmigo en un torbellino de golpes. Tuve la suerte de aprender a leer con el pequeño de los Velasco, de nombre Luis, que acabará como virrey en Nueva España, pero todo a su tiempo. Con él compartí mis juegos de niño, poniendo en práctica ideas que nada tenían de sensatas y que, en lugar de llevarme a tocar la gloria, como sería el Tino I, darán conmigo a un paso más cerca del abismo. Pero le pese a quien le pese, cada cual es hijo de sus obras. Por culpa de una de esas ideas locas que involucraba a un cerdo y del que no quiero dar detalles aquí, pasé a ser repudiado por Velasco padre, y acabé como paje del buhonero Miguel de Almansa. Con él recibía palos por tozudo, pues ya he dejado bien claro que era y sigue siendo mi naturaleza, pero también me dejaba el espinazo trabajando. Entre los palos, el trabajo, la poca comida y la inquina propia del que comparte camino y ventura día tras día con la misma persona en contra de su voluntad, tuve varios episodios en los que desafié a malhadado Miguel, que mis costillas dieron buena cuenta de las consecuencias. Aunque, si he de ser justo, lo cierto es que con este buhonero conocí los libros de caballerías, que alguno vendía al rufián, y el poder de las historias para salir de apuros, que en más de una ocasión me salvaron el pellejo. Tras meses de hacer vida en los caminos y ventas, llegamos a Sevilla, con su hedor propio de las grandes ciudades y las riquezas que se empezaban a palpar proveniente de las Indias, aunque lo que más me sorprendía sería el visionado de mi primera nao,
ese navío colosal que contaba aventuras por sí solo. Pero aún estaría lejos de hacerme a la mar. Fue en los tenderetes de esta magna ciudad donde conocí el negocio tan lucrativo que eran las especias. A pesar de que me fascinaba la vida en la ciudad, tan diferente a lo que estaba acostumbrado por los solitarios caminos de Castilla, me tuve que conformar con la vigilancia de las posesiones del buhonero en la posada mientras él iba a hacer los negocios. No se fiaba ni de su sombra, y razones tenía. Mientras pasaban los días, sin más entretenimiento que ayudar a las tareas en la venta, me dediqué a leer libros y aprendí a remendar, otro conocimiento de gran utilidad en mis futuras aventuras. Sin embargo, debido al profundo aburrimiento que me invadía, acabé faltando a mi deber y di con mi esquelético cuerpo por los tejados de Sevilla, cual gato callejero. A mi vuelta me di un susto de muerte al encontrar a un larguilucho con pinta de rufián llamado Pedro de Cubas rebuscando entre las pertenencias de mi amo. A pesar de que estaba con la mente más puesta en tener a mano el cuchillo que en cualquier otra salida, hablar sobre el libro de caballerías nos llevó no solo a dejar la fiesta en paz, sino también a acabar como amigos. Pero eso ya lo veremos más adelante. Un día que empezó como otro cualquiera, ocurrió que Almansa no retornó, y a mis oídos llegó la verdad. Había sido encarcelado por hurto. Enseguida supe que no estaba seguro, por lo que cogí el libro, una carta de navegación que tenía prohibido su vista pero me fascinaba, las pocas monedas que allí había y un cuchillo, y saqué mi maltrecho espíritu a las calles de Sevilla. Bien toca aprender si no tienen más remedio, y así me las pasé yo sobreviviendo en el barrio del Arenal, zona portuaria entre la Torre del Oro y el puente que da Triana. Allí se juntaban los nobles que llegaban con los bolsillos llenos y los miserables que buscaban fortuna. Con tal de proteger mis pertenencias, las enterré a la sombra de un árbol, sacando las monedas de a poco, cuando me sentía a punto de desfallecer. Me junté con unos zagales que, como yo, buscábamos sobrevivir, y con ellos aprendí a valerme por mí mismo. No pudiendo evitar todos los problemas que me gustaría, me las vi con unos chicos mayores que yo que metieron sus hocicos en mi escondite. Me defendí como lo que era, por proteger lo único que tenía en esta perra vida, y tras recibir una cantidad de palos que a poco no lo cuento, saqué el cuchillo que le birlé al maldito buhonero. Sacó el más mayor de ellos otro filo y yo me vi ya muerto. Gracias al cielo que apareció un tercero, y aprovechando el despiste salí como alma que lleva el diablo. Aproveché para cambiar de zona, pues no quería volver a encontrarme con esos malnacidos, y me tocó vender el libro de caballerías que tanto cariño tenía, pero del cariño no se alimenta el estómago. Con el dinero que saqué pude comprar algo de ropa y ser más presentable, lo que me permitió vivir de limosnas. Aunque seguía viviendo al día, había alguno que otro que tenía tiempo libre para ir a las orillas del Guadalquivir y admirar el espectáculo de los bosques de mástiles que allí se encontraban. Uno de esos días pude ser testigo del regreso del nao Victoria, el primero en circunnavegar el globo. La fortuna quiso que, en medio de la procesión que llevaba a los harapientos aventureros a la iglesia trianera de Nuestra Señora de la Victoria, me reconociera Pedro de Cubas, que no solo me dio alegría, sino también trabajo en un pesquero. La primera vez que vi el mar resulté sobrecogido. Nunca había concebido algo tan inmenso. Me uní a marineros honrados y bandidos que se ganaban la vida faenando en las costas de Huelva, y con ellos aprendí el oficio. De sardinas a atunes me ganaba la vida honradamente, hasta que se me presentó la oportunidad de acudir a los caladeros de las Islas Canarias. A estas alturas ya sabrás que, con nada que perder y el ansia de aventuras, fui de cabeza. En esa pequeña carabela adaptada para la pesca pude comprobar por mí mismo la fuerza de los vientos y la importancia de saber marear. Habíamos sacado tantas merluzas como necesitábamos, pero quiso la codicia del capitán ir a dar a un territorio conflictivo, tanto por las corrientes y vientos como por estar en los límites de la corona, en busca de Corvina. Como no podía ocurrir de otra manera, nos las vimos con una galeota berberisca, y escapamos por los pelos de un calvo. El mucho trabajo, las pocas monedas y las historias de fortunas labradas al otro lado del mar Oceana nos llevaron a Pedro de Cubas y a mí a cambiar nuestro rumbo. Volvimos a Sevilla para poner en regla nuestros papeles en la casa de la contratación. Nos cegaban el ansia de aventuras, y no éramos conscientes de los riesgos a los que nos estábamos exponiendo. Gastando las 4 perras que teníamos mientras esperábamos una oportunidad, coincidimos en una taberna con Antonio Hernández Colmenero, veterano a los servicios del Cano y de los pocos que volvieron en el Victoria. Allí, rodeado de borrachos parroquianos, soltó la noticia de que se gestaba una expedición, capitaneada por el mismo Elcano y dirigida de nuevo a las Islas de las Especias. La expedición se estaba organizando en la Casa de la Especiería de A Coruña, e informó que una flotilla saldría del sur al norte con marinos que quisieran unirse a aquella empresa, y os podéis imaginar qué 2 balas perdidas dieron con sus gastados huesos en A Coruña.
Después de llegar allá y trabajar durante días para poner todo en orden, partimos en la expedición formada por 4 carabelas, 2 naos y un patache, que en total sumaban no menos de 400 almas a bordo. Aunque oficialmente el que estaba al mando del negocio era el almirante García Jofre de Loaiza, el verdadero líder era el Cano, y bajo su nave, el Sancti Spiritus, tuve el honor de servir. A 25 días del mes de julio de 1525 zarpó la flota de A Coruña, con poder y mandado de su majestad Carlos V para conquistar y gobernar las Islas Malucas. Tuvimos días tranquilos que me hicieron pensar que solo traería fortuna aquel viaje, pero cuán equivocado estaba. Poco después de pasar las Canarias nos sorprendió la primera tormenta, y el mástil de la vela mayor de la Victoria, la embarcación capitana, se partió por no recoger el velamen a tiempo. A falta del equilibrio del mástil, tuvo la mala fortuna de embestir sin remedio a otra embarcación, la Santa María del Parral, causando grandes estropicios. El segundo de a bordo del Cano era nuestro conocido Andrés de Urdaneta, joven pariente de Legazpi. La verdad sea dicha, le caí en gracia. Mi suficiente educación recibida con los Velascos y mi sed sin fin de conocer facilitó que el joven Urdaneta de 17 años me fuera enseñando en los momentos de asueto lecciones de navegación. Conseguimos atravesar el mar Oceana sin más sobresaltos, pero no pusimos pie en tierra en Brasil, por evitar trifulcas con los portugueses, que tendríamos para luego. Seguimos costeando hasta el sur, hasta llegar al estrecho de Magallanes, lugar maldito donde se produjo el motín, y el Cano acabó con grillos en la expedición anterior. Aparte del frío, que a más de uno mandó a los infiernos, tomamos un canal que se iba estrechando según avanzábamos, hasta que tocamos tierra y la nao se quedó varada. El Cano había errado en la entrada del estrecho, hecho que causó gran consternación e hizo que el halo de heroísmo que envolvía al Cano desapareciera como el agua debajo de nuestra nao. Finalmente conseguimos encontrar el estrecho 12 millas más abajo, decidimos pasarlo y echar anclas hasta que terminara la noche. Mientras tratábamos de conciliar el sueño con la nana del castañeo de dientes, el mar comenzó a exigir sus almas. Incluso con las 4 anclas echadas, no pudimos evitar que las corrientes nos llevaran contra unas rocas. Por fortuna quedamos encallados de nuevo antes del golpe, pero era cuestión de tiempo que la embarcación acabara desapareciendo. El Cano llamó a los que supiéramos nadar y nos ató un cabo a la cintura con el objetivo de alcanzar la playa y que el resto siguiera la guía. En la lucha contra las aguas heladas y la corriente, unos pocos salimos ganadores, y gracias a nuestras guías otros nos siguieron. Allá quedaron los supervivientes, calados y en camisa, observando el resto del navío zozobrar. En ese fausto lugar perdí mi carta de marear, y el silencio fue nuestro compañero, hasta que las otras embarcaciones aprovecharon la tregua de Neptuno para venir a socorrernos. Pero solo un bote se pudo acercar, y 5 de nosotros quedaron en tierra. Yo, por voluntad de Urdaneta, conseguí llegar al barco. Al día siguiente, con una bonanza que nos permitía atravesar el estrecho, pasamos de largo, dejando a los 5 malditos entre los que se encontraba Pedro, viendo cómo les abandonábamos. Pasado el estrecho, encontramos una bahía propicia para esperar a la Capitana Victoria y la San Gabriel, perdidas antes de llegar al fausto lugar. Mientras esperábamos, Urdaneta lideró una expedición de 12 para decir a los naufragados que iríamos a rescatarlos, entre los cuales me alisté. Después de varias jornadas, de penosa caminata y de saborear los sabrosos orines para espantar la sed, encontramos a Pedro y los otros 4, vivos aún y eufóricos de vernos. Mientras recogíamos la comida que pudimos salvar de la nao, aparecieron los susodichos Victoria y San Gabriel, dejándonos albergar algo de esperanza en esas semanas tan sombrías. Sin embargo, no quedaron sin castigo. 2 carabelas de cobardes desertaron. Con todo lo vivido y sabiendo que aún se estaba a mitad de camino, ¿qué habrían hecho ustedes? Transcurrido un mes con las naves arregladas y con agua y leña, volvimos a hacer vela hasta que dimos con el rugido que se escucha cuando los océanos colapsan entre sí. Tan solo quedaba en la flota la nao capitana, 2 carabelas y un patache. A la entrada del Pacífico, nombre dado por Magallanes, perdimos el resto de la compañía. Navegábamos en el limbo, sin ver rastro de vida por más que buscáramos. El frío dio paso a un calor insufrible hasta el punto de no saber qué prefería, si aquel frío o este infierno. Las viandas empezaron a escasear, según se sucedían los días tranquilos, demasiado tranquilos, aunque también lo hacía la tripulación, y con ella nuestra moral. Entre los muertos se fueron el capitán del nao, Loaiza, y el Cano. La muerte no hace distinciones. No solo dejaron su vida, la figura del Cano era esencial en nuestras esperanzas de volver con vida, y le acompañaron más de 40 marinos, que para colmo de males apareció también el mal de encías.
Cambiamos de rumbo y en lugar de ir a la legendaria tierra de Zipango, esto es, al Japón, que tanto interés tenía Urdaneta, acordamos acortar directamente a las Malucas. Pasamos los meses sin encontrar isla alguna. Si no fuera porque los de Magallanes habían cruzado este mar antes, diríase que se trataba de una condena sin fin. Después de que Pedro le entrara el mal de encías y temiera morirse sin contemplar ninguna de las maravillas prometidas, la fortuna nos dio algo de tregua. Se acabó nuestra agonía y contemplamos las islas de San Bartolomé. Pasamos y llegamos a las islas de los ladrones, donde sabíamos por Magallanes que podríamos comerciar. Allí encontramos a Gonzalo de Vigo, veterano de la anterior expedición. Parece que Magallanes les dio licencia para abandonar el barco y buscar su suerte por esas tierras, pues había demasiado poco para los que vivían en el barco, y de ahí huyeron 3. Los otros 2 marinos murieron, y él se insertó con los nativos y aprendió sus costumbres. Su presencia nos ayudó en la comunicación con los indios. Anduvimos varias singladuras costeando las Malucas, hasta fondear al abrigo de la isla de Giloló, donde Magallanes forjó una gran alianza y sospechábamos que tendríamos buen trato. Después de pasar tantos males como lo habíamos pasado, aquella tierra con alcohol de palma, comida en abundancia y libertad para el cuerpo, ya me entendéis, se antojaba el paraíso, pero el disfrute se amargó cuando supieron que el rey de Giloló no daba esa bienvenida gratuita, sino que quería a cambio ayuda contra los portugueses. En cuanto estos supieron de nuestra presencia, nos hicieron llamar a su isla, donde poseían una fortaleza de cal y canto desde la que preparaban los cargamentos de especias, que enviaban a Occidente. Les dimos largas a esas y todas las misivas que vinieron después, aunque fueran cargadas de amenazas. Aprovechamos el tiempo para reparar la nao Victoria y visitar las islas alrededores en busca de aliados. No eran pocos los pueblos que habían visto quemados sus hogares por los lusitanos, por lo que fue fácil ponérselos de nuestro lado. En esto tuvimos el primer encontronazo con portugueses, que nos esperaban con 2 carabelas, pero fue solo un aviso, y no hubo que usar la pólvora en esa ocasión. Pero era cuestión de tiempo. Atacaron una noche en la que yo mismo estaba de guardia, y si no llega a ser porque me ausenté para aflojar el vientre, no lo estuviera contando ahora. Hicieron daño al amparo de la oscuridad, pero fue de día cuando pudimos ver a más portugueses que si fuera el día de su patrono. Nos hacían más daño a nosotros que nosotros a ellos, y decidieron pasar el mediodía para reorganizarse. Urdaneta vino con una propuesta audaz, fruto de su entendimiento con la hija del rey de Giloló, y 15 de nosotros encontramos camino por la selva para atacar la posición de lusitanos con arcabuces y ballestas. Les pillamos comiendo como arrieros y nos llevamos a muchos de ellos. Contraatacaron con más ímpetu desde sus galeras, pero el mismo ímpetu hizo que un cañón les explotara en la cara, lo que les obligó a dejarlo por ese día. Ganamos la batalla, pero dejamos nuestra nao Victoria maltrecha. Nos sucedieron semanas sin sobresaltos, con Urdaneta guerreando con los otros tribus de indios y yo pescando, pues no fue guerrear sino masacre alguna de aquellas incursiones, y se le queda a uno una conciencia sucia después de ver esas cosas. Fue en una de esas incursiones que volvió Urdaneta con el cuerpo desde el pecho a la cara quemada y supurando fuego. De no ser por la ayuda de nuestros indios, allí se hubiera quedado, pero el pecador sobrevivió, después de 2 semanas de fiebres y luchas con sus demonios internos. Le quedó medio cuerpo quemado, marcando su semblante con feas llagas como recuerdo indeleble de lo que había sufrido en aquellas islas. Del acercamiento de Urdaneta con la India surgió el embarazo de ésta, y amainaron los vientos de guerra portugueses, quedando en tregua, que no en paz. Con el paso de los meses advertimos que nadie iba a venir a socorrernos, así que caímos en la necesidad de construir una embarcación de batallar en previsión de lo que se avecinaba. Fallamos en el intento, pero tras muchos errores conseguimos botar una embarcación que pusimos a prueba con los indios de los lusos, pues la tregua había acabado cuando los portugueses atacaron al rey de Giloló. Estando en esa guisa, con un nuevo conocimiento adquirido sobre embarcaciones, apareció una nao castellana en la lejanía, que resultó ser misión de apoyo dirigida por Álvaro de Saavedra y llamada La Florida, con 50 hombres de tripulación enviada a Maluco por el mismísimo Hernán Cortés desde Nueva España. Aparte de ayudarles, tenían como misión navegar el viaje de vuelta entre Maluco y Nueva España, y quien triunfara en esa gesta sería recordado para siempre. Aquel reto se convirtió desde ese mismo momento en la razón que movió mis pasos. Pero mientras tanto seguíamos con el problema de los portugueses. La gran batalla era inevitable, pues los muy rastreros no dejarían que el barco enviado por Cortés volviera pidiendo refuerzos. En lugar de tanta refriega con indios, resolvimos el conflicto directamente contra los lusos. Ellos tenían más pólvora y capacidad de disparo, y nosotros necesitábamos llegar hasta el cuerpo a cuerpo. Nos mantuvieron a distancia durante un buen tiempo,
haciéndonos daño y causando muchas bajas, pero finalmente conseguimos acercarnos con la bruma de la pólvora y acabamos con ellos. No obstante, la victoria nos dejó un sabor amargo, pues fueron muchas las bajas que nos sobrellevaron, entre ellos las de mi único amigo Pedro de Cubas. Valiosa lección. La guerra es fácil de servir pero difícil de digerir. Los portugueses mandaron refuerzos desde la India, pero nosotros conseguimos calafatear la Florida con la esperanza de que consiguiera volver a Nueva España. Nada más lejos de la realidad. Los vientos la devolvían a tierra como si de una maldición se tratara. Pasaron los años y allí seguíamos. Los indios seguían con sus guerras, y en una de ellas, cuando Urdaneta y la mitad de los nuestros fueron en su ayuda, atacaron los portugueses, pillándonos desprevenidos. La lucha por la vida y el poco honor de la mitad de los infelices que allí se encontraban nos hizo capitular, aceptando sus términos y quedando nuestra gente sin armamento, sin baluarte y apenas sin gente que profesara las armas. Cuando regresó Urdaneta se negaba a aceptar las condiciones, pero no hizo lo mismo el capitán y otros tantos, que abandonaron las Molucas y esperaron noticias del rey. Las noticias llegaron con una flota portuguesa y decían que por mandato del rey de España las islas habían sido empeñadas al rey de Portugal. Es decir, que habíamos luchado y muerto en vano. Como perros sin amos seguimos otros tantos por las islas, con las miradas celosas de los portugueses, pero el final de una desgracia es el principio de otra. Murió el rey de Gilolo, y con él el buen trato de los indios. Tanto mudaron su ánimo que llegamos a temer por nuestra vida. Sin embargo, no quise irme de aquellas malditas islas, pues Urdaneta se quedaba buscando hacer algo grande, y yo no sé decir que no a una buena aventura. Habían pasado 5 largos años desde que partimos de A Coruña, y yo ya no era ningún mozo. Partimos finalmente con no pocas lágrimas de la India, camino a Mai Nila. Esta era el germen de una ciudad portuaria, construida a base de asentamientos, chozas y riberas. Entramos en el mercado y aguardamos a que se nos acercaran, tanto para hacer algún trueque como para obtener información. Mientras nos hallábamos con un malayo, vi por primera vez a un japonés y su katana, algo digno de admiración. Tras aquel encontronazo de lo que se cuece en las islas del norte, decidimos volver a las del sur, y con algo más de conocimiento y el pescuezo aún en su sitio. Cuando pusimos pie de nuevo en Gilolo, supimos que nuestra ausencia los portugueses la habían aprovechado para hostigar a los indios, obligándolos a vivir sin labrar ni poder asentarse, comiendo raíces y cortezas, produciendo aquello gran debilidad y enfermedades, resultando en más de una muerte, como la de la India de Urdaneta. El 26 de junio de 1536, 11 años después de partir, arribamos a Lisboa. No había muchedumbre recibiéndonos con vítores. Por el contrario, nos recibieron soldados portugueses, que aunque no hubiera guerra, sí había inquina. Nos quitaron todas nuestras posesiones, incluso las cartas y apuntes de Urdaneta, que trató de recuperarlas como si le fuera la vida en ello, y por poco se la quitan de los palos que le dieron. El embajador nos recomendó huir del país cuanto antes, y Urdaneta trató de presentar sus quejas por el robo a su mismísima majestad. Yo quise acompañarle, pero él me despidió cual perro pulgoso. Yo no habría de olvidar nunca ese desaire, convirtiéndonos en enemigos para el resto de nuestras miserables vidas. En lo que a mí respecta, esto no había sido mi último viaje. Si bien Urdaneta tenía más sesera que yo, a mí la vida me había enseñado con tantos golpes que hasta aprendí algo. Gracias a mis dotes con las agujas, me cosí en los calzones anotaciones de los sitios visitados y donde sacaríamos más provecho. Mi historia no había hecho más que comenzar. Y con esto, querido escucha, llegamos al final del episodio. Te puedo asegurar que el libro es bastante más completo, de la misma forma que las expresiones del siglo XVI son más fieles, así que te recomiendo su lectura. Asimismo, si no ando equivocado, creo que también tienen una versión en audiolibro, con la lectura dramatizada y con mucho más recursos de los que yo dispongo, así que piensa en este capítulo como un punto de entrada para conocer la historia y leerla por ti mismo. Déjame en comentarios si te gustarían más novelas históricas y sobre qué épocas, para yo tratar de adaptarme también a vuestros gustos. Y lo de siempre, suscríbete si no lo estás y dale a like, solo si gustas. Y sin más, me despido hasta la próxima. Un saludo estoico.